Hola, buenas tardes para todos, buenas noches para todos. Un saludo desde acá, desde Venezuela, desde la ciudad de Valencia. Y pues sí, estamos muy contentos aquí en tener con nosotros a la Madonna de la Eucaristía, como la vemos acá. Eh, bueno, hace aproximadamente un año yo recibí una tarjetita de la Madonna de la Eucaristía. Y la tarjetica llega a mis manos por una persona, una señora que me dice que en Italia hay una advocación que se llama la Virgen de la Eucaristía, en Manduria, que derrama lágrimas eh, sangrientas y aceitosas. Y entonces, pues, a mí me llama mucho la atención porque veo en el rostro de la tarjeta la presencia del Santísimo, ¿no? Y bueno, para mí fue algo eh, muy impactante porque es- siempre he sido muy devoto de Jesús de Eucaristía y me impresionó ver una imagen, una estatua de la Virgen que desde su pecho sale la Eucaristía. Entonces, bueno, simplemente comencé a escribir y me comuniqué con ustedes, con la obra de la Virgen, de la Eucaristía, y ahí comenzó toda esta gran experiencia. El mes pasado tuve la oportunidad de ir a Roma, estuve pocos días, y bueno, me llega por correo en el lugar en donde estaba hospedado eh, la imagen, ¿verdad? La estatua de la Virgen de la Eucaristía. Y el jueves pasado, acá en la parroquia, nosotros celebramos la misa eh, multiplicando el óleo sagrado, lo multiplicamos y en algunos envases pequeños pudimos administrarlo como lo indica un poco la Virgen, y cada fiel, cada persona que vino al templo pudo hacerse la unción, ¿verdad? Por supuesto, de la unción tuvimos rezamos el Santo Rosario con el Santísimo puesto, y bueno, las personas, los fieles, estaban muy emocionados por eh, por esta celebración, e impactados también con la estatua, con la imagen de la Virgen de la Eucaristía. Bueno, fue algo maravilloso. Nosotros pudimos adornar la estatua con rosas eh, amarillas y blancas. Y para mí fue una experiencia impactante en el sentido de que el día miércoles pasado, o sea, hace 8 días, ayer, hoy serían 9 días, nosotros colocamos un jardín, le hicimos un arreglo a la Virgen, a la estatua, con rosas de estos dos colores. Y lo que me impactó es que las rosas permanecieron vivas, intactas, aproximadamente 6 días, cuando acá en Valencia eh, el clima es muy caluroso, muy caliente, hace mucho calor, y normalmente una rosa, una flor dura 2 días. Estas duraron 6 días. Y sin embargo, ayer quitamos eh,
para desarreglar ya las que estaban marchitas, y estas dos se mantenían así, pues todavía ya hoy amanecieron un poco más dormidas, pero se mantenían prácticamente vivas, ¿no? Para mí fue una señal de la Virgen en su presencia entre nosotros, sobre todo en estos momentos que nuestra patria está sufriendo, bueno, muchos padecimientos con la situación que tenemos política y social en estos momentos. Pero fue una señal muy eh, contundente de la Virgen en mostrarnos su presencia, y a través de este signo de la vivencia de las rosas, que fue un milagro, y pues toda la comunidad parroquial estaba sorprendida por la duración de estas rosas que aquí nunca se había visto, porque les repito, siempre que colocamos un arreglo de flores, normalmente por el clima dura 2 días, y después, bueno, hay que echarlas, las flores, hay que botarlas porque ya no funciona. Entonces, bueno, las personas, las familias y todos los que compartieron la Eucaristía el jueves pasado con la estatua de la Madonna, pues se encontraron muy felices, y siento que la Virgen derramó sus gracias sobre todos y cada uno de las personas que rezamos en torno a ella. Cuando estamos comenzando un poco a extender la devoción, el rosario de la coronilla de las lágrimas, poco a poco introduciendo en la comunidad esta devoción que no se conoce en el país, no se conoce en Venezuela, y que, bueno, muchas personas, incluso también de otros lugares, ya me están preguntando, me están llamando, pidiendo información, y sobre todo también el óleo, que a muchas personas le llama la atención, porque este óleo está lleno de muchas gracias, y sobre todo en algunos momentos, cuando yo en lo personal me he hecho la unción, he sentido aromas de rosas, y es mm, por un momento, ¿no? Es algo muy místico, y también siento que las personas están acudiendo un poco más a lo del óleo por lo que sienten, y esto también contribuye al acercamiento de los sacramentos, de la confesión, y sobre todo de recibir dignamente la Sagrada Comunión como lo pide la Iglesia. Bueno, yo me siento muy feliz, me siento parte de la obra, y muy agradecido con la Santísima Virgen de que por fin el deseo de tener su imagen pues se hizo realidad, y yo mismo pude traerla eh, eh, en este viaje que pude realizar por pocos días a la ciudad de Roma. Bueno, esto es lo que les puedo contar, y no sé qué más decirles. Pues muchas gracias.